Estimados participantes, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de gestión de la cadena de suministro. Les saluda su docente Michael García. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del diseño y organización de almacenes. Muy bien, ¿qué cosas son los almacenes? ¿Desde cuándo existen? ¿Cuál es su función? Dentro de la definición, la palabra almacén tiene dos orígenes. Del latín silon, que significa semilla, y que proviene de la época del Imperio Romano, donde se llamaba silo, y eran locales subterráneos para guardar aceite, también vinos, granos, entre otros. Y por el otro lado, del árabe al-malisem, que en la época del Imperio musulmán eran depósitos de superficie para guardar granos. Entonces, en la definición, los almacenes son espacios planificados para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales. En el almacén se controla físicamente y se mantienen todos los artículos inventariados. Se debe establecer resguardo físico adecuado para proteger los artículos de algún daño de uso innecesario. Los registros deben mantener, lo cual facilita la localización inmediata de los artículos. Dentro de esta organización de los almacenes, nosotros podemos ubicar, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de un almacén? Dentro de estas, las funciones de un almacén están la de recepción de mercancías, el almacenamiento en sí, costo de conservación y mantenimiento, gestión y control de existencias y expedición de mercancía o el despacho, la entrega. Bajo este concepto, nosotros tenemos que organizar los almacenes, pero antes hay que comprender un aspecto netamente importante. Es que los almacenes, al momento de ser seleccionados, requieren de una decisión, si es que la empresa requiere o no un almacén, o si puede prescindir de ellas, o tiene que construir un almacén, o tiene que alquilar, tercerizar. Directamente vamos a considerar que un almacén propio podría recaer en la decisión de que mi empresa tenga una operación logística de por medio y que ésta sea el core business. ¿Qué es el core business? El core business es una identificación de la actividad principal que realiza la empresa y que se centra todo el esfuerzo en esta. Si es que mi empresa realiza actividades o logísticas, muy bien, puedo pensar en relacionar actividades operativas logísticas de mucha inversión y que me puedan generar un alto nivel de competitividad. Si es que de este modo nosotros tenemos otro tipo de accionar, tenemos otras actividades que no están relacionadas a una operación logística directamente, entonces podremos estar hablando de que las actividades terceras podrían ser beneficiosas para mi almacén, Habría que evaluar la condición y determinar qué es lo mejor que obedece para una empresa. Si es un almacén, digamos, público o alquilado, arrendado o un almacén privado. Entonces, bajo este concepto, existen operadores logísticos que se dedican exclusivamente al almacenamiento o al transporte o ambos, y otros que tienen una infraestructura logística muy grande que permite movilizar grandes cantidades de materiales, entre otros. Hoy por hoy nos damos cuenta, bajo esta coyuntura actual, que la operación logística, la interacción, ha permitido sostener a las organizaciones y a los ciudadanos de nuestro país. Entonces, esta consideración de la operación logística ha tomado muchísima relevancia. Hoy en día vemos empresas logísticas que han tomado partida dentro de esta coyuntura de COVID y que han generado soluciones innovadoras, soluciones estratégicas. Entonces, vale decir que estamos tomando decisiones muy importantes que van a generar competitividad, están generando competitividad y mucho más adelante. La logística es un sistema operativo de movilización de recursos, de abastecimiento, entre otras, que van a permitir generar alta competitividad. La estrategia logística genera competitividad, Entonces, basado en nuestro tema de hoy, que es la gestión de almacenes, definitivamente tenemos que tomar decisiones adecuadas.
Dentro de estas, definir si vamos a tener un almacén público, alquilado, un almacén temporal, estacionario, ¿no? De acuerdo al flujo de actividades. Y si mi empresa se dedica a una operación logística o no. Si se dedica a una operación logística, los almacenes podrían sumar competitividad, pero habría que analizar el caso. Si no, un alquiler temporal, estacionario, tercerizado, debería generarme un ahorro entre 15 a 30%. Cuando hablamos de tercerización, en este caso de almacenes, tengo que encontrar ese rango de beneficio, de 15 a 30%. Caso contrario, definitivamente convendría, ¿no?, hacerlo yo mismo. Entonces, dentro de esta operatividad de los almacenes, vamos a revisar algunos criterios importantes que ustedes deben tomar en cuenta al momento de decidir cómo organizar el almacén. Estos son principios de almacenamiento. Por ejemplo, la unidad más grande, ¿no? Movilizar unidades. Una unidad de medida que signifique siempre trasladar lo más estándar y uniforme posible una sola unidad de medida, ¿no? Que sea volumétricamente hablando una sola forma, de lo más cercano posible. De lo contrario, simplemente tendremos que ir adaptando a la condición. Por otro lado, tenemos otro principio que es la ruta más corta, ¿no? La organización de almacenamiento tiene que tener una ruta o una disposición donde haya menos desplazamiento. Hoy en día, con este crecimiento de los sistemas logísticos que hemos podido experimentar y observar en este último año, vale la pena tomar decisiones adecuadas que me permitan generar competitividad y obviamente ahorros, ¿no? Ahorros significativos. Respecto al espacio, el espacio más pequeño, ¿no? Sobre el espacio más pequeño es un principio logístico en la cual nosotros vamos a abordar decisiones de alta rotación, es decir, tengo que controlar muchísimo mi inventario para que de una u otra manera no generar pues grandes espacios, consumir grandes espacios para almacenar productos que no rotan. Espacio más pequeño. Tiempo más corto, de igual manera nuestros procesos deben girar en torno a procesos cortos, breves y sumamente veloces, porque la logística depende muchísimo del nivel de servicio al cliente interno que se genera. ¿Qué quiero decir con esto? Se valora muchísimo en el tiempo y el lugar adecuado. ¿Cuándo y en dónde? Tiempo preciso, debe estar las cosas puestas adecuadamente. El mínimo número de manipulaciones también. Mi organización interna debe recaer en la menor cantidad de manipulación. Entonces, si yo modifico continuamente mis ubicaciones, incremento la probabilidad de que se estropeen los productos que tengo en el almacén. ¿Ya? Entonces, mínimo número de manipulaciones, entonces eso obedece también a una sola ubicación. Dejar, sacar, eso es todo lo que debería hacerse. Luego viene otro principio que también les quiero mencionar, que es el de agrupar o recolectar, que es un principio logístico básico que parte del concepto de consolidar. Agrupar, recolectar, ¿no? Agrupar, ¿no?, productos similares dentro del almacén, ¿no?, de acuerdo al volumen, de acuerdo al peso, de acuerdo a la perecibilidad, de acuerdo a la característica, sea ferretería, consumibles, juguetes, ropa, etc. Agrupar, recolectar. Esto parte del principio, repito, de consolidación. Y finalmente, línea balanceada, ¿no? Definir mis procesos adecuadamente para que estos puedan fluir, para que estos puedan funcionar. ¿Correcto? Dentro de esto, bueno, vamos a ser prácticos durante la sesión sincrónica. También considerar la infraestructura tecnológica que vamos a manejar. Estantería, qué tipo de estanterías, con qué capacidad de carga. También pallet tras pallet, montacargas, ¿no? Pero esto es importante definir cuál es el volumen y el peso, ¿no?, que vamos a maniobrar. Todo este conjunto de variables y factores nos llevan a tomar decisiones adecuadas. Es un sinnúmero de factores que van a tomar algunos mayor importancia que otros, de acuerdo a la característica de la empresa que ustedes tengan, o la empresa que ustedes estén evaluando, o que quisieran mejorar su nivel de competitividad. Como repito, el sistema logístico, un buen sistema logístico promueve altos niveles de competitividad y podemos generar
métodos estratégicos para posicionarnos en el mercado. Eso es todo por el día de hoy. Les doy las gracias por la atención. Nos vemos en la sesión sincrónica.